Bueno, mi nombre es Claudia Pailalef Montiel, vengo del sector de Riachuelo, comuna de Río Negro, provincia de Osorno, región de los Lagos. Pertenezco a la comunidad indígena Riachuelo por el lado de mi papá, el tronco familiar de los Pailalef. Ha sido una familia que siempre ha estado vinculada al movimiento mapuche, principalmente a la recuperación territorial. Hay historias de mis abuelos que fueron colaboradores en la recuperación de tierras y en la lucha, ¿no es cierto?, por la Catrihuala. También he tenido la fortuna, producto también del linaje paterno, de contar con autoridades tradicionales. Allá en mi zona todavía existe la figura tradicional desde el cacicado, y por esa línea conté en el pasado con un tío que fue cacique. Dentro de la vinculación como dirigente, nació a partir de la comunidad propiamente tal. Luego se dio la oportunidad de poder ser representante de todas las comunidades de Río Negro, y posteriormente estuve también la posibilidad de ejercer el cargo de consejera nacional indígena ante la CONADI. Estudié en Riachuelo. Riachuelo es un pueblo rural, antes era más chiquitito que hoy día. Había una escuelita con número, ahí estuve hasta octavo básico, y luego realicé la enseñanza media también en el liceo con número, ¿no es cierto? Con mucho orgullo, cariño lo digo, que el liceo, en esa época era el liceo C21, hoy día llamado José Toribio Medina, que es de la comuna de Río Negro, internada 4 años para poder acceder a la educación. Y en la básica uno tiene lindos recuerdos, ¿ya? Principalmente recuerdos vinculados al papá, a la figura paterna, porque soy la menor de 6 hermanos y me tocó tener papás ya adultos mayores. Y se generó esa relación de complicidad con mi mamá y mi papá, pero mi papá fue bastante especial, porque hizo esfuerzos que no hizo con los hijos más grandes. Sin la perseverancia del papá de ir a dejarme todos los días al colegio a caballo, eran 7 kilómetros que teníamos que recorrer todos los días, quizás, ¿no es cierto?, no hubiese tenido la posibilidad de poder ir al liceo posteriormente, ni tampoco hubiese tenido la posibilidad de haber llegado a la universidad a estudiar agronomía. Entonces, por eso en mi corazón existe ese cariño bastante gigante por mis papás, pero en particular, ¿no es cierto?, por la figura paterna, porque él se sacrificó mucho. Nosotros no somos una familia que haya sido criada en una familia con tierra, ya porque hubo una historia de despojo. Entonces fuimos criados en el campo, sí, pero el papá cumpliendo la función de un obrero agrícola. Producto de la historia familiar, ya siempre hubo un vínculo de la familia de los Pailalef, ya, en el movimiento mapuche, ya, dado, ¿no es cierto?, por el lado de mis abuelos. Mi papá también tuvo una participación en poder colaborar en los procesos de recuperación territorial, y también, ¿no es cierto?, a través de la figura de la autoridad tradicional. Después de mi retorno a la universidad, volví a mi territorio, y ahí empecé a acompañar a mi papá a las actividades de la comunidad indígena, a las reuniones, a las actividades culturales, y producto de ese regreso, de nuevo vincularte con tu territorio, de nuevo vincularte con tu gente, con tu familia, se generó ese espacio, ¿no es cierto?, de liderar algunas instancias de participación de la comunidad, y a partir, ¿no es cierto?, de la decisión de todas las familias. Como les comentaba, en Río Negro está la estructura tradicional, que es el cacicado, pero también las comunidades se han organizado a través de una figura de hecho, que es el Consejo de Comunidades Indígenas, que agrupa a todas las comunidades indígenas y asociaciones indígenas que se han creado bajo la ley indígena, ¿ya? Y ahí ellos, desde su gestación,
tiene una estructura muy parecida a lo que es una comunidad. Se nombra un presidente, ¿no es cierto?, un secretario, es la misma figura que establece la ley, pero es respetada por todas las comunidades. Pasé al Consejo de Comunidades Indígenas a liderar a través de la figura de la presidencia, y ahí estuve aproximadamente 5 años ejerciendo ese rol, y me tocó enfrentar la bajada del programa Origen en la segunda fase. Recuerdo ahí bastante bien que nos pusimos de acuerdo las comunidades de que el programa, dentro de las oportunidades que podía haber generado, era, ¿no es cierto?, poder potenciar los aspectos culturales del territorio, ¿ya? Mira, ¿sabes que ha pasado algo curioso en materia de la participación de la mujer indígena allá en la zona? ¿Ya? Mayoritariamente las organizaciones indígenas constituidas por la ley indígena son lideradas por mujeres, ¿ya? Que son espacios que las propias lideresas, ¿no es cierto?, han ido conquistando, ¿ya? Y a partir de eso, hoy día la figura de la mujer tiene un valor muy positivo, porque se ve, ¿no es cierto?, en la mujer mayor responsabilidad, se ve en la mujer mayor compromiso, se ve en la mujer, ¿no es cierto?, mayor seriedad, ¿no?, en el trabajo con sus respectivas organizaciones. Y esas cualidades también de alguna forma fueron también valorizadas positivamente en la figura que desempeñé como presidenta del Consejo de Comunidades Indígenas, y también, ¿no es cierto?, en su momento como consejera nacional. Son espacios de poder local, ¿ya? Que si las mujeres nos uniéramos, pudiésemos generar cambios significativos, ¿no es cierto?, en poder conquistar más derechos. Sin embargo, falta que la mujer esté en espacios de poder, ¿no es cierto?, donde se toman decisiones mucho más relevantes. Por ejemplo, que haya más mujeres quizás ocupando espacios políticos locales, que haya más mujeres ocupando también espacios políticos en el Congreso. Ya son conquistas todavía que hay que, ¿no es cierto?, luchar, y no olvidar también que falta todavía, y lo vive la mujer indígena, lo vive la mujer mapuche, que es, ¿no es cierto?, tener mayores posibilidades de acceso a la educación, porque también hay una carga laboral extra que hoy día el hombre ha ido también ocupando esos roles, pero no ha sido algo masivo. La mujer sigue, ¿no es cierto?, siendo la persona muchas veces que es responsable de la economía del hogar, que es responsable de la crianza, y hoy día también hay otro fenómeno, los adultos mayores, ¿ya?, quienes hoy día tenemos, ¿no es cierto?, dentro de nuestra familia la presencia de adultos mayores, son las mujeres, ¿no es cierto?, las responsables del cuidado de ese adulto mayor, ¿ya? Entonces, sí hemos ocupado espacio, se han logrado pequeños avances que yo lo considero positivo, ¿ya? Pero todavía falta mucho más derechos por conquistar en nuestra condición de mujeres. Bueno, en lo particular, estuve bastante alerta y siguiendo al menos las noticias de las señales que el gobierno iba a dar, ¿no es cierto?, en torno al plan Impulso de la Araucanía. Soy bastante crítica de lo que ha anunciado el gobierno. ¿Ya? Crítica ¿en qué sentido? Que el plan, ¿no es cierto?, engloba aspectos políticos y aspectos económicos, y que si uno compara el accionar de otros gobiernos referente a la inyección de recursos en una región, la verdad que no escapa, ¿no es cierto?, de ser como lo que debería hacer cualquier gobierno cuando enfrenta a una región con índices de vulnerabilidad, ¿no es cierto?, y rezago económico, ¿ya? En ese sentido, la verdad que el anuncio no tiene nada en particular como para poder señalar de que es algo distinto, ¿ya? Ahora, en materia de las señales políticas que el plan considera,
Me llama poderosamente la atención de que se haya focalizado solamente en la región de la Araucanía y haya, ¿no es cierto?, postergado al resto de las regiones donde hay una importante presencia de población mapuche y también a los otros pueblos indígenas, ¿ya? Porque bien lo señalan los indicadores de la CACEN, ¿no es cierto?, en materia de rezago. Hoy día los pueblos indígenas estamos postergados en varios indicadores, ¿ya? Desde el acceso a la educación, ¿no es cierto?, el acceso a salud, el tema de la mortalidad infantil sigue siendo también un problema mayor en los pueblos indígenas. El rezago que existe, ¿no es cierto?, la postergación en materia de ejercicio de derechos políticos, económicos, ya hoy día la brecha, por ejemplo, salarial que existe entre la población indígena y no indígena, y esa brecha es mucho más acrecentada entre una mujer indígena versus una mujer no indígena. Entonces, la verdad que es un plan, ¿no es cierto?, súper acotado a una región que lamentablemente ellos hoy día como gobierno perdieron la oportunidad de poder dar una señal mucho más potente, ¿no es cierto?, y considerar a todos los pueblos indígenas y en particular en mi condición de mapuche, ¿no es cierto?, considerar al resto de las regiones también. Eso es una tremenda debilidad hoy día del plan. Y en materia de anuncios que tienen que ver propiamente tal con el pueblo mapuche, pero que también, ¿no es cierto?, va a afectar a los otros pueblos indígenas del país, me preocupa enormemente el tema anunciado sobre la representación política, ¿ya? Todos sabemos que hay, en el plan Impulsa hay medidas que han sido demandadas a través, ¿no es cierto?, de diferentes liderazgos y que quedaron consagrados en el pacto de Nueva Imperial, ¿ya? Y ratificado nuevamente, ¿no es cierto?, en el pacto Reconocer y también en la Verdad Histórica y Nuevo Trato, ¿ya? Que hoy día el gobierno recogió y que las señales de parte de los distintos pueblos indígenas han sido contundentes. O sea, hay de parte de un sector del movimiento mapuche que, ¿no es cierto?, ha demandado representación política, pero no una representación política a través de los partidos tradicionales, ¿no es cierto?, políticos, ¿ya?, sino que a través de cuotas, escaños reservados. Y hoy día se habla, ¿no es cierto?, a través de una ley de cuotas donde se va de alguna forma a incentivar a los partidos políticos de tener un porcentaje de candidatos, ¿no es cierto?, indígenas, y donde también mañosamente va a haber un incentivo económico, ¿no es cierto?, para quien lleve más candidatos indígenas va a tener una mayor retribución económica de los partidos políticos. Pero si uno hace un análisis de cómo hoy día funcionan los partidos políticos, la verdad que la representación efectiva, ¿no es cierto?, de los pueblos indígenas no se va a dar, ¿ya?, porque va a quedar un sector gigante, ¿ya?, del movimiento indígena, en particular del movimiento mapuche, que hoy día no tiene vinculación con los partidos políticos, ¿ya?, que no va a tener la posibilidad, ¿no es cierto?, de poder competir en igualdad de condiciones. Bueno, en materia de reconocimiento constitucional también es una demanda que data, ¿no es cierto?, si uno va haciendo un poco revisión de los antecedentes históricos, es una demanda sentida desde hace muchos años del pueblo mapuche, pero la verdad que dentro de los anuncios y las señales que dio el gobierno es un reconocimiento constitucional más de carácter cultural, ya dejando fuera los derechos colectivos como los derechos territoriales, ya el derecho a la autonomía y libre determinación, y algo pero muy relevante, que el Estado, ¿no es cierto?, de Chile se declare un Estado plurinacional, ¿ya? Sin esos elementos que hoy día el derecho internacional están sumamente salvaguardado a través de normativas vigentes como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La verdad que, como lo plantea hoy día el gobierno, es un reconocimiento constitucional meramente cultural, sin mayor impacto, ¿no es cierto?, para el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas en el país. Lo más crítico del Plan Araucanía es la propuesta de modificación de la ley indígena, ¿ya? ¿En qué sentido es grave lo que anunció el gobierno desde mi mirada como mapuche? Es que primero la ley indígena es una ley que nació
¿no es cierto?, de un proceso de conversación de los actores o líderes de aquella época, y que se transformó en un acuerdo político, ¿ya? Si bien la ley no fue aprobada en su totalidad, sin embargo, a pesar de aquello, ¿no es cierto?, pero como fue una instancia de participación, es una ley hoy día legitimada por el movimiento mapuche, ¿ya? Y ese es un tremendo valor, que hoy día dentro de la conciencia colectiva del movimiento mapuche, la ley es del movimiento mapuche, ¿ya? Por lo tanto, la modificación del artículo 13, ¿ya? Que el gobierno pretende poner las tierras a disposición, ¿no es cierto?, a través de la figura de arrendamiento, es una situación de riesgo para las conquistas de recuperación de tierra, ¿ya? ¿Por qué? Porque la figura del arriendo se constituyó como la principal vía de pérdida de la tierra, ¿ya?, en el pasado, que vivieron nuestros abuelos, ¿no es cierto?, y que se transformó como mañosamente lo utilizaba el Winca, ¿no es cierto?, a través de estos contratos ficticios de arrendamiento, y finalmente ellos terminaron, ¿no es cierto?, apoderándose de las tierras mapuche, ¿ya? Y hoy día nuevamente se abre ese espacio, y es una situación de alerta, de preocupación, de retroceso en materia de derecho, ¿ya? No puede ser que hoy día el gobierno pretenda, ¿no es cierto?, instalar una medida que en la historia, y que existen antecedentes en los distintos tribunales, ¿no es cierto?, donde se resolvieron cuestiones relativas a la usurpación de tierra, se pretenda, ¿no es cierto?, hoy día, a través de la modificación del artículo 13, generar esa figura que en la práctica no lo veo como algo positivo para nuestro pueblo. Por el contrario, ¿qué es lo que va a abrir? Estamos hablando de un tope de 25 años, ¿ya? En 25 años, ¿qué procesos productivos hoy día pueden, ¿no es cierto?, generar rentabilidad al mundo empresarial? Las forestales, por ejemplo, ¿ya? La fruticultura, la gran fruticultura, producto también del cambio climático, da a entender, ¿no es cierto?, de que ese sector económico está viendo hacia el sur donde instalar sus negocios. ¿Y qué ganan las comunidades indígenas ocupando la vía del arrendamiento? Es fácil poder, ¿no es cierto?, a través de internet, googlear cuánto hoy día está pagando el mundo empresarial por hectárea de tierra. Y al menos en mi zona, predios con aptitud agrícola, predios que están siendo utilizados bajo la figura del arrendamiento para producción de trigo, no se está pagando más allá de 130.000 pesos la hectárea, ¿ya? Entonces hay que dejar en claro que la figura del arrendamiento, la rentabilidad que te da el negocio, no va a ser traspasada, ¿no es cierto?, a quien es el titular o el dueño de la tierra. La rentabilidad se la va a llevar el empresario, ¿ya? Y la gente nuestros hermanos, ¿no es cierto?, o quienes dispongan sus tierras bajo esa figura, se va a generar un círculo de pobreza, porque tampoco hoy día podemos señalar que en forma individual, ¿no es cierto?, la cantidad de tierra que se ha recuperado bajo la ley indígena, no estamos hablando de una cantidad de hectáreas grandes que va a significar, ¿no es cierto?, vivir y satisfacer tus necesidades básicas económicas, ¿no es cierto?, bajo esa figura. Y lo otro también tiene que ver con la propuesta, y que desde mi humilde opinión lo considero bastante grave, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la fragmentación de las comunidades indígenas, ¿ya? Y de nuevo uno hace un poquito de memoria y recuerda cuando la dictadura, ¿no es cierto?, a través de decretos fragmentó los títulos de merced, ¿ya? ¿Y qué generó la fragmentación de los títulos de merced? Pérdida, ¿no es cierto?, del dominio de la tierra, ¿ya? Entonces, hoy día plantear la fragmentación, ¿ya?, a través de que la comunidad tenga la posibilidad de obtener títulos individuales, eso también pone en riesgo, ¿no es cierto?, la permanencia del dominio de la tierra como bien colectivo, que lo que hoy día está planteando el gobierno también se transforma en una oportunidad para el movimiento mapuche de poder unirnos, ¿ya?, de poder defender nuestros derechos conquistados, y obviamente de no renunciar, ¿no es cierto?, a la recuperación bajo la vía institucional de nuestro territorio. A ver, a la fecha los procesos de consulta que han existido
no son consultas vinculantes, ¿ya? Y eso es un riesgo, dada la gravedad de lo anunciado por el gobierno a través del plan Impulsa, ¿ya? Obviamente están obligados, ¿no es cierto?, a generar procesos de consulta, pero estará hoy día el ánimo, ¿no es cierto?, de poder efectivamente actuar de buena fe y recoger las justas aspiraciones del pueblo mapuche, y que eso sea finalmente lo que llega al Parlamento. Yo lo pongo en duda, dado, ¿no es cierto?, de que el plan Impulsa, más allá de ser un plan, ¿no es cierto?, que vaya dirigido a las comunidades mapuche de la Araucanía, es un plan hoy día que favorece al mundo empresarial, ¿ya? Y las señales en ese sentido han sido bastante claras y potentes, ¿ya? Y espero también que el Parlamento, los diputados como senadores, se cuadren, ¿no es cierto?, con la demanda de los pueblos indígenas, y no se dé un escenario, ¿no es cierto?, de retroceso de derechos. Nosotros ya en general Río Negro, como San Juan de la Costa, Purranque, es un territorio que tenemos una fortaleza. Yo siempre lo he señalado como una fortaleza, que es que nuestros antepasados lograron, ¿no es cierto?, a través de algunas acciones, consagrar títulos a través de la figura de los títulos de comisario. Y los títulos de comisario comparativamente son vastas extensiones de territorio que estuvieron bajo dominio del pueblo mapuche huilliche, que hubo pérdida territorial también, pero el hecho de ser una vasta extensión de territorio en comparación a los títulos de merced, tenemos una herramienta bastante interesante para la recuperación de ese territorio, ¿ya? Y allá las comunidades, en particular una, recuperó territorio bajo la vía, ¿no es cierto?, de los títulos comisarios, invocando el artículo 20 letra B de la ley indígena, ¿ya? Y también hay como reducciones indígenas, ¿ya? Por ejemplo, la comunidad indígena Hualinto, la comunidad indígena Costa Río Blanco, las comunidades indígenas del Bolsón, Cheuquemó y otras, ¿ya? La mayoría de las comunidades sustentan su economía familiar a través de la agricultura familiar campesina huilliche, donde la producción hortochacarera y la producción de ganadería menor y mayor son lo más importante. Y ahí es donde el gobierno se equivoca, ¿ya? Y por eso a mí me genera bastante preocupación y decepción, porque perdieron una tremenda oportunidad de hacer las cosas distinto. Porque en vez de generar política, ¿no es cierto?, y comprometer recursos de las arcas fiscales para favorecer mayoritariamente, ¿no es cierto?, al mundo empresarial, ¿por qué no se pensó en generar acciones que vayan, ¿no es cierto?, en beneficio directo a las comunidades, y sean ellas en forma libre, ¿ya?, a través de la articulación del Estado, ¿no es cierto?, de generar sus propios planes de desarrollo, ¿ya? Porque hoy día hay tierra productiva bajo el dominio del mundo mapuche, bajo el dominio de las comunidades. Hay capacidad, ¿ya?, para producir, ¿ya?, bajo la lógica mapuche, porque eso hoy día también para el mercado tiene un valor, producir, ¿no es cierto?, en forma sana, ¿ya? Y se ha perdido hoy día esa oportunidad. No puede ser, ¿no es cierto?, de que sea bajo la figura empresarial que estemos pensando en desarrollo. Las comunidades también tienen, ¿no es cierto?, una cosmovisión, también tienen una forma de economía familiar, de economía comunitaria, que perfectamente bajo nuestros principios, bajo nuestra lógica como mapuche, podemos aportar al desarrollo del país.